Cuando estamos buscando trabajo, nos vamos a LinkedIn, ¿verdad? Y en la mayoría de las empresas, especialmente en las startups, encontramos que una de las cosas que describen a la empresa es que son fast-paced environments, es decir, ambientes donde el trabajo es muy rápido. Ujú. Pero, ¿será que realmente esa rapidez le permite a las empresas llegar al nivel de productividad que están buscando? Eso es lo que nos dicen, pues lo que nos dicen que la mayoría de empresas y de posts de trabajo que tú encuentras en LinkedIn, ¿no? Ujú, porque realmente la teoría también nos dice a nosotros que para ser más productivos hay que hacer las cosas pues generalmente más rápido, ¿no? Eso es lo que las empresas intentan vender. Por ende, entre más Velocidad, cosas velocidad, hagamos, velocidad. más Ujú. rápido hagamos todo, mejores resultados vamos a tener. Pero ¿Cuál será la realidad? bueno, el día de hoy vamos a ver otra cosa muy diferente, ¿no? Y es cómo atacando, cómo yendo más lento, somos más productivos. Y yo creo que esto le puede romper la cabeza a muchas personas, en especial Ujú, a mí, que yo he sido pues un fanático por la velocidad, ¿cierto? la Ya que lo digo. rapidez. Exacto, y la poca paciencia y todo esto, pero escuchemos a ver qué nos depara ese tema de para ir más rápido hay que ir más lento. Ok, entonces yo me remonto a varios libros, ¿no? Entre Mm. ellos, creo que los dos más recientes que hemos estado leyendo, que leí hace poco y que me explotaron un poquito la cabeza. Una es Wiring the Winning Organization, ¿cierto? Que Traduce pues eso. es cableando la Empezaste mal. organización ganadora. Cableando, conectando, bueno. En fin, Wiring the Winning Organization. Y la otra es How Big Things Get Done. ¿Quieres traducir tú eso? Es fácil. Y cómo proyectos grandes se completan. Muy bien, como cómo hacer proyectos grandes y completarlos, bueno. Y en estos dos libros justamente nos hablan mucho de las distintas cosas que hay que setear para que uno llegue a altos niveles de productividad y no solo a altos niveles de productividad, sino a buena calidad en el producto y a un producto escalable o a empresas escalables en el tiempo, Ujú, ¿sí? Porque la productividad no es simplemente ser productivo hoy y poder entregar algo mañana, ujú, sino poder también crecer a nivel de empresa. Al fin y ujú. al cabo, a las empresas no les sirve de nada ser muy buenos y conseguir resultados muy rápidos si no pueden hacer nada a largo tiempo. O sea, una Ujú. empresa que dura 3 días haciendo todo y que a lo mejor en 3 días todo el mundo y toda la empresa trabajó de sol a sol 24 horas, esas 10 personas, 5 personas, 3 personas se queman y hasta ahí llegó la empresa. Ujú. ¿No es cierto? Sí, yo quería dar un ejemplo de eso, un ejemplo dramático que me gustó mucho, que escuché también en el libro y que lo tengo acá como anotado y también para dar un poco más de números y demás estadísticas. Ujú. Lo que vamos a hablar, y lo creo que el tema de ir más lento para poder ir más rápido, también no solamente es para ir más rápido, sino para poder completar de manera satisfactoria el proyecto, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, en estos libros hablaban de cosas como mega grandes, de conectar dos países, un túnel que conecta dos países por debajo del mar, o sea, una cosa así súper grande Ujú. y el riesgo que tienen estos megaproyectos. Ahora, se denominan como megaproyectos. Para mí, cualquier startup que tiene una meta muy ambiciosa es un megaproyecto. Entonces, desde ahí arrancamos desde una similitud, un Ujú. megaproyecto. Y hablaban un poquito de qué nos dicen los números de los megaproyectos. Y para las personas que nos escuchan que han tenido la oportunidad de, y eso que no tiene que ser un megaproyecto, ¿no? Pero que han tenido la oportunidad de trabajar como independientes, como consultores, como han tenido su propia empresa, Ujú. siempre llega el momento en el cual tú vas a tomar el proyecto, tú vas a tomar el trabajo y tienes que pasar el presupuesto, el quote, ¿cómo se llama eso en español? La propuesta, ¿no? Sí, 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 la cotización. En la cotización, eso. Y entonces en la cotización tú pones ahí el tiempo y el valor. Y es como, bueno, uno se siente, no, bueno, toca hacer esto, listo, eso sale listo, tanto tiempo. Ujú. Y entonces uno por lo general dice, y es algo interesante que dice, es como que lo que a la gente se le enseña así por encima es a crear el buffer, que en español es el margen que uno Ujú. deja de emergencia, ¿no? Y es como la mayoría de personas dicen, bueno, pues si yo costos son estos, ganancias esto, y dejo un 10% por si se me va, ¿no? Si se me va un 15% y tal. Y obviamente pues eso no lo pone ahí. Ahora, el issue que hay con esto es, hay dos problemas, y aquí es donde traigo un poco la estadística, y es a entender cómo se comportan los proyectos. Obviamente voy a decir que aquí son los megaproyectos, pero no creo que los proyectos, incluso más pequeños, tampoco se comporten muy diferente. Y es que la gente por lo general no entiende la probabilidad que hay de que el proyecto se vaya a ir Alargar. a alargar, ¿cierto? A, Ujú. a salir de lo que se planeó, de la propuesta inicial, pero no lo saben en un porcentaje bastante, o sea, bastante loco. Y es, para ti, ¿tú cuánto crees que es el porcentaje de proyectos que se salen del tema?
Uy, yo diría que más del 90%. Sí, exacto. Sí, es un número así. Ahora aquí viene la segunda, porque tú dices, bueno, eso no era tan sorprendente, ¿cierto? Pero la segunda es la que a mí me pareció más sorprendente y es, ¿en qué porcentaje crees que se salen del presupuesto? Del presupuesto. Ajá. Sí, cuando digo presupuesto no solo es dinero, sino tiempo, o sea, presupuesto en general. Uf, no sé, más del 50. Exacto. Y aquí es donde se te va a volar la mente, porque estamos hablando de que más o menos es 800 a 900% por encima del presupuesto en estos megaproyectos que habían visto, ¿cierto? O sea, Uf. estamos hablando de que es mucho más del 100%, 300%, 600%, y ahí es donde se le vuela a uno la cabeza. O sea, que si tú le pones ese margen del 10%, pues no estás haciendo mucho porque vas, es en realidad. Y entonces hablaban un poquito de las distribuciones, eso también me ayudó como a entender, cuando uno ve la imagen, tú tienes en estadística, pues tienes lo que se llaman las distribuciones. Una distribución normal te dice a ti que, por ejemplo, y ahí daban el ejemplo de la altura, que por lo general la mayoría de personas o el promedio de altura es 1,70 y pico, 1,74, 1,75, ¿cierto? Ujú. Y la persona más alta es 1,6%, la persona más alta es solamente como 1.6 times, no pero 1.6 veces, eso, 1.6 veces más alta que el promedio. O sea, en Ujú. realidad no mucho, ¿cierto? O sea, tú no vas a ver tal. Dirían, pero los proyectos no se comportan en una distribución normal, sino que tienen lo que se llama una cola larga. Y Ujú. solo para terminar de dar como el efecto visual es, si se comportara la distribución de la altura como la de los proyectos, la diferencia de la persona más alta del mundo al promedio sería una persona que sea más alta y su cabeza estaría por fuera de la estación espacial o sea, solamente Sí, para que sí, veas sí. la diferencia que hay en este tema de los proyectos y lo loco que es intentar predecir cómo funciona un proyecto, ¿cierto? Solo para Ujú. dejarles a todos ese tema y que lo que nos están vendiendo acá es que una de lo que tienes, de lo que debemos hacer para minimizar este tema tan gigantesco del desfase que nosotros hacemos al calcular un proyecto es ir más lento. Eso es como Ujú. lo básico. Ahora entremos en detalle. ¿Cómo así que ir más lento? ¿Quiere decir dónde hemos visto que esto funciona? O sea, cuéntame, ¿qué es eso? Bueno, yo pienso que de los ejemplos que más me llamaron la atención, especialmente de los que se prepararon acá, me gustó mucho precisamente porque combina dos cosas que me parecieron muy interesantes. Es el caso de Pixar. Pixar pues hace películas, ¿no? Y tiene un equipo de creativos muy famoso por la manera en la que se comportan en general, por la manera en la que constituyen el equipo, por la manera en la que evalúan las ideas y demás. Ellos tuvieron un éxito rotundo con Toy Story, ¿cierto? Y Ujú. pues empezaron la producción de Toy Story 2, porque obviamente dijeron, si ya le sacamos una, saquémosle 7. Y en esta segunda comenzaron con la producción y demás, lo mismo. Tenían seteado, no, nos demoramos que 2 años más o menos en esto. Empezaron a hacer como toda su proyección de listo, son 2 años, tenemos este equipo, se nos va este recurso, se nos va este dinero, listo, arranquemos. Y empezaron a hacer el proceso con la idea de que tenían que sacar esta película súper rápido, ¿no? O sea, 2 años para sacar toda una película en esa época, con eso, con la tecnología y demás, pues 2 años igual es algo rápido. Estoy diciendo un dato random, ¿no? No son 2 años, para que quede claro, pero básicamente comenzaron con esta idea. Cuando ya van a la mitad o sea, terminó el año y medio y dijeron, uff, esto como que no tiene mucho rumbo, porque empezaron a revisar como cuáles eran los conceptos base que tenían de la película, las distintas personas que estaban entre creando los personajes, creando diálogos y demás, y se dieron cuenta que en realidad no conectaba mucho la historia. Ujú. Entonces empiezan a mirar y se dan cuenta que no había una cabeza creativa que tuviera clara cuál era la trama de la historia en general. Y si no tenían la trama clara, pues nunca iba a ser fácil desarrollar el resto de los personajes, no iba a ser fácil conectar la personalidad de los distintos personajes porque la trama no estaba clara, ¿sí? Y fue básicamente una persona que estuviera como seteando esa base de, ok, esta va a ser la historia y basados en esa historia vamos a construir lo demás. Entonces, me gustó mucho el ejemplo porque va muy de la mano con un concepto muy importante que mencionan finalizando el libro de How Big Things Get Done, y es la importancia de setear una base para que empieces a construir. Entonces, la importancia no es realmente intentar hacer la película lo más rápido posible, sino tomarse el tiempo suficiente para construir una muy buena base para que la película se pueda construir de manera productiva, porque a la larga obviamente cuando intentaron hacer esto, perdieron año y medio de su vida, ¿no? En mi ejemplo, con tiempos ficticios, pero perdieron un montón de tiempo avanzando porque cada quien iba avanzando con la creación de su personaje, cada quien iba avanzando con la creación de cómo ellos más o menos entendían la trama y demás, y al final es como que, wow, ninguna de las historias conectan entre ellas, ninguno de los personajes conecta entre ellos, nada de esto tiene forma, Ya. entonces debimos haber seteado mejor una base. Sí, yo creo que ahí también para complementar un poco el proceso de lo que hablamos de ir más lento para ir más rápido, algo que ha hecho Pixar muy bien, no sé si fue después de este fracaso o antes, no, ambos los timelines los tengo súper claros, pero es algo que ellos llaman el brain trust, es la Ujú. palabra que usan.
usan. No sé si a eso se traduce en algún lugar en el libro o no. También le dicen brain trust. No es como la reunión que ellos hacen. Para ellos es una ceremonia, Ujú. un ritual que hacen que se llama el brain trust, que es cuando van exponiendo las películas o los fragmentos que tienen y todos les dan críticas, ¿cierto? Como que no, eso está horrible, con toda honestidad y con toda transparencia. Ujú. Y Fue justo, por si acaso, fue en uno de estos brain trusts que se dieron cuenta que toda la película era un fracaso. exacto. Y entonces lo que ellos hacen ahí es, antes de llevar la película a una etapa de producción donde ya hacen pues como todo el setup de la película bien, llevan una versión muy cruda para ir testeando el feeling, el guión y todo, cosas que se pueden testear antes. Pero es importante que ellos hablan mucho y enfatizan mucho que lo más importante es que se tomen el tiempo de hacer bien estas sesiones como de planeación, estas sesiones donde hay más oportunidad de fallar sin que sea tan costoso, sin que ya hayan producido una película muy costosa, que es como, bueno, ahora qué hacemos con esto, ¿cierto? Ujú. Entonces ahí ese es el proceso que yo creo que nosotros que están hablando mucho de esa parte de que hay que ir lento para poder llegar a mejores resultados, para poder cerrar bien el proceso. Y también aquí es donde me gustaría, y yo voy a ir siendo un poco el abogado del diablo, porque yo también quiero como dar puntos claves de que cuándo se va lento y cuándo no, ¿cierto? Ujú. Y eso me parece que es muy importante. Pero antes de eso, también te digo que una de las cosas que yo veo con el ejemplo de Pixar es de la etapa en la cual pueda estar el proyecto. Y eso es algo que me parece que es muy importante como dejarlo claro. Ujú. Nosotros hablamos de startups, ¿cierto? Es más en el lugar donde más experiencia tenemos. Sí. Y entonces acá yo te digo, ¿qué tanto puede una startup ir lento? De verdad. O sea, si nos llevamos esto más de la teoría de todo eso, yo te pregunto, ¿qué tanto puede ir una startup lento? O sea, ¿qué tanto tiempo puede dar para decir, no, listo, hagamos el brain trust, hagamos todas esas ceremonias y démonos 6 meses para sacar una idea de producto? Ese es un tema y yo creo que ahí está la dicotomía más grande y ese es el punto al que hay que llegar como en el equilibrio, ¿no? Hay que intentar buscar equilibrio en esas dos cosas, porque una startup no se puede dar el lujo de ir lento. Ujú. Ahí es en donde seguramente en muchas cosas se caerá o se pierde un poquito el tema de la teoría de slowdificar o de lentificar realmente, Ok. porque es muy difícil ir lento en una startup, Sí, ¿cierto? sí, yo te voy a complementar esa idea con algo del libro. No te lo has terminado, ¿cierto? Mm, mm. Del libro de Wiring a Winning Organization. Ok. Ellos empiezan Spoiler alert. spoiler alert, sí. Ellos empiezan a hablar cuando hablan de la parte de ir lento, ellos Ujú. lo separan la parte de ir lento en lo que ellos llaman ambientes. Y Ajá. para los que trabajamos en tecnología, uno entiende como el ambiente de producción, de Sí. desarrollo y todo eso. Entonces, lo que ellos dicen es que para llevar las cosas lento, hay que setear el ambiente donde tú puedes aprender, el ambiente donde puedes fallar, el ambiente como el ambiente de pruebas, De ¿cierto? De juguetes. juguetes. Y tenemos que tener este ambiente donde hay formación, donde tal, que es todo el proceso de slowificar. Hay que ir lento. Una vez tú tienes, como tú dijiste, bases es que gente entrenada, gente contextualizada, tienes una idea de cómo vas a ir, después puedes soltar a que vayas muy rápido, pero antes de eso hubo un periodo de ir lento. Ujú. Ahora, y eso es para mí, también uno de los aprendizajes de cómo ir gestionando las cosas en un proyecto grande, y también fue una de las cosas que claras en el libro de How Big Things Get Done nos dijeron al final, y es, ¿cuál es la mejor manera de que un proyecto vaya rápido sin que tengamos que ir al proceso de ir lento tan fuerte? Ujú. Y es contratando gente con experiencia. Ujú. Entonces, eso para mí me parece que está muy interesante. ¿Por qué? Porque tú tienes como la startup tiene como ese tema, ¿no? Donde tú tienes o gente con mucha experiencia que puede venir a hacer el proceso que ya ha hecho, o gente más junior que tiene mucha hambre y quiere meterle las 40 horas al día para poder trabajar, ¿no? O sea, Ujú. entonces tú tienes como esa y tú dices, bueno, no, es que nosotros somos un equipo que sí trabaja 20 horas al día porque todos estamos aprendiendo, ¿no? Ujú. Y eso pues es válido, pero gran parte del aprendizaje es cómo funcionan esas etapas para mí hoy en día, ¿cierto? Y aquí ya lo llevo más a la experiencia propia, este concepto como tal. Y yo siento que es muy importante que cuando la empresa, digamos, hay un fundador o un grupo de fundadores, cuando van a empezar a crecer, yo siento que lo primero que tienen que hacer es buscar precisamente personas que ya vengan con la experiencia y no buscar un equipo grande, sino un equipo de pocas personas que ya hayan hecho eso antes, Ujú. la mayoría, no, obviamente no van a hacer todo, pero que ya hayan hecho la mayoría antes y que puedan venir a jugar de memoria. Esa parte me parece que es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque todo el proceso de lentificar, o sea, de ir lento, donde ya hicieron pruebas, donde aprendieron y todo eso, ya lo vivieron, ya lo tienen en su experiencia. Y yo veo mucho eso, por ejemplo, en mi caso. Yo puedo ir súper rápido ahora porque yo tengo 11 años de estar Haciendo en esto. pruebas, ¿cierto? Ujú. Entonces yo llevo 11 años de estar mirando cómo funciona, ta, ta, ta. Entonces para mí ya es fácil entrar a hacer las cosas rápido, pero Ajá. no puedo esperar que una persona que no tiene ese tipo de experiencia entre al mismo ritmo. Y Ujú. entonces ahí es donde tú dices, ah, bueno, entonces ya tiene sentido, listo. Tú empiezas una empresa y vas a buscar 4 personas, cada una en un rol, ta, 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 que sean maestros en lo que hacen,
hacen, porque también, como tú dijiste, esas personas son las bases. Y a medida que ya después diga, listo, ahora sí hay que crecer, tienes personas que pueden ir creando el proceso de lentificar debajo de ellos. Listo, entra la gente y cómo le enseño, cómo los contextualizo y como tal, para que por ahí pueda empezar a crecer la empresa. Claro. Entonces yo pienso que uno de los problemas que hay grandes es haciéndolo al revés. Y porque muchas veces la empresa piensa que la inversión más grande hay que hacerla en el producto, por ejemplo, y la inversión más grande hay que hacerla en la gente, porque es que un producto, mejor dicho, la gente con experiencia puede realmente hacerte un producto estrella con cualquier presupuesto, ¿cierto? Mientras que la gente sin experiencia es muy difícil que te haga un producto estrella con poco presupuesto, porque va a necesitar mucha ayuda y por ende va a tomarle más tiempo y por ende va a ser más dinero. Entonces creo que es algo que de pronto muchas veces uno no se da cuenta porque uno dice, es que pagándole todo este dinero a una, dos personas se me va mucho, ¿verdad? En muy poquito tiempo porque es una renta fija. En cambio, a veces la gente piensa que si le meto al producto, yo le meto a esto, le invierto a esto, pero es una vez que le invierto y él solito me produce. Entonces creo que también son muchas cosas que las empresas no piensan o no detallan o no escalan, ¿cierto? Sí. No visionan para poder escalar realmente y es en dónde meten más dinero y en dónde se mete más tiempo, porque es que fíjate que el slowdification basta en eso, el tomarse el tiempo de contratar a la gente correcta, o sea, de parar un momento y decir qué necesito realmente de una persona, porque también a veces se comete el error de que yo contrato rápido por pensar que esta persona es buena y luego me doy cuenta que sí es muy buena, pero no se ajusta a lo que yo necesito. Entonces yo tengo que realmente parar un minuto a decir, ok, ¿cuáles son los must de esta persona? ¿Qué es lo que yo necesito que tenga esta persona? Y eso también hace parte de parar un momento y setear una buena base. Lo que hemos hablado, ¿no? Y en la empresa nos ha pasado también. Hay que detenerse a armar una buena descripción de trabajo. Una buena descripción de trabajo nos lleva a llamar a la gente correcta, a que la gente correcta llegue a ella, pero hay que tener una buena descripción. Haciendo la descripción, yo también me doy cuenta y digo, no, esto necesito que lo hagan demasiado bien. Esto sería bueno que lo tuvieran, pero pues no es tan grave que no, porque lo puedo desarrollar. O en esto yo puedo apoyarlo, entonces yo puedo de pronto como cubrir ese gap. Y ahí se va, desde ahí viene el donde hay que setear una buena base. Ahora, sobre lo que es la base del producto, y esto es algo que para mí ha sido como también mind blowing últimamente, no es simplemente hacer un buen producto base, sino hacer un producto escalable. Y que el producto sea escalable, que es lo que explicaban en el How Big Things Get Done, no necesariamente es que el producto tenga X o Y características, es que si se hizo bien, tiene que quedar bien, pero también tiene que quedar documentado, también tiene que quedar de fácil acceso para que la gente pueda entrar, manejarlo, aprenderlo, ¿sí? Y eso no se piensa. A veces el producto es muy bueno, pero lo entiende el que lo hizo. ¿De qué me sirve un producto de esos? Es un producto que no es escalable, porque entonces voy a depender siempre de la persona que lo hizo. Entonces, creo que el slowdification, y me gusta mucho, estas son tres cosas que plantean, son las tres P's del slowdification en inglés, que son plan, practice and performance, y es básicamente parte de hacer realmente las cosas, de lentificar un proceso, es planearlo de manera correcta, entrar a la práctica, ¿verdad? Y medir el performance como tal del proceso de lentificar. Entonces son las tres P's, me parecieron como muy accurate en el tema, me gustó mucho la precisión, ¿no? Porque creo que lo describen muy bien. Vale, yo con esto, antes de pasar a otro de los pilares que tenemos hoy del tema de productividad, yo quería dar como un punto de feedback o una percepción mía de experiencia. Hay algo que en las últimas, digamos que proyectos que yo he tenido me han dicho, y es como, usted es muy bueno haciendo lo que en inglés se llama POCs, ¿cierto? Proof of Concept. Exacto, Proof of Concepts. Y que deberíamos explicar, un Proof of Concept es como un producto, como un prototipo, ¿cierto? Sí. Es un prototipo. Exacto, pero yo he pensado en eso, y también especialmente para este episodio, en cómo decir, bueno, si yo soy bueno, si la gente reconoce que yo soy muy bueno para algo, cómo también lo traduzco, lo cuento acá y miro si esto le puede ayudar a otras personas a llevar el proceso de la misma manera. Entonces, yo quería empezar eso con una pregunta, y la pregunta es, si dentro de la misma startup viene con una idea, con este tema del desarrollo ágil y todo eso, en que no hay que planear tanto, como nos está diciendo ahora lo de lentificar y todo esto, que no hay que planear tanto, sino que hay que planear un pedacito y ejecutar, planear, ¿cierto? Como más iterativo, versus como, no, yo planeo 8 meses y después ejecuto, no, ¿cierto? Digamos que en ese punto es como una de las diferencias que tenemos. Entonces yo te digo la pregunta, para ti, ¿cuál es, o sea, por
qué crees que es eso? O sea, o cómo dimensionas esas dos cosas entre planear o no. Esto lo hemos hablado antes. En otros episodios especialmente, y los invito mucho a que los busquen y los escuchen, hemos hablado sobre la importancia de planear. Si yo no tengo el plan, no tengo un norte, ¿me entiendes? Parte de la planificación es realmente tener un norte para saber hacia dónde vamos. Y lo hemos también hablado a diferentes dimensiones. Sí, planear no es simplemente, mejor dicho, el proceso de planear no tiene que ser, voy a durar 3 semanas haciendo un plan estructurado con fechas, personas, budgets y demás, ¿cierto? El planear puede ser algo desde lo más simple. Si yo necesito planear mis siguientes cinco movimientos, inclusive hay un libro que habla sobre eso. Entonces es realmente saber de aquí a los próximos 5, 6, 7 días voy a ir allá con esta meta en mente, ¿cierto? Ujú. Entonces es saber cuál es mi meta grande y tener los siguientes pasos listos, porque si no yo voy a estar todo el día improvisando y eso tampoco me sirve. Un buen prototipo lo tienes que hacer con una meta clara y tu meta la tienes porque hiciste un proceso de planeación. Ok. Entonces la planeación para mí es fundamental. ¿Tú qué piensas al respecto? Ya, yo sí, voy a usar parte de la respuesta que tú acabas de darnos para plantear cómo lo veo yo, ¿cierto? Y lo voy a hacer Ujú. como lo más gráfico posible. Tú viste el tema del norte. Ajá. Entonces yo así cierro los ojos y visiono. Entonces yo digo, yo veo el norte, yo digo, bueno, cuando hablo de productos digitales, yo digo, listo, empiezo a imaginarme cuál es ese producto que ya está usando el cliente. Ese es el norte, ese es el fin. ¿Y dónde estoy yo? Porque yo estoy acá, no tengo nada, o tengo esto, tengo más. Y yo estoy, entonces yo digo, creo el mapita, ¿no? Yo estoy acá y tengo mi norte. Y aquí está todo el camino y yo lo voy plasmando. Y lo más importante para yo hacer una prueba de concepto es que yo miro el camino y yo digo, listo, hagamos de cuenta que eso es para llegar, de verdad, para llegar a un sitio. Y yo digo, bueno, digamos que vi que habían como 8 como stops, ¿cierto? O sea, para llegar a este destino tengo que parar en 8 lugares diferentes. Desde el primero, del 1 al 2, bien, eso ya lo he hecho 100 veces en mi vida, eso no es nada. Del 2 al 3, eso lo he hecho 80 veces también, eso no tengo que perder nada ahí. Y después llego, mira, del 4 al 5, eso nunca lo he hecho, eso nunca lo he hecho. Entonces lo pinto de un color diferente. Y me voy así y veo cuáles son los lugares oscuros, o sea, cuáles son los lugares donde yo digo, ok, de todo esto, la mayoría de pasos ya los he hecho un boleo de veces. No hay incertidumbre, no tengo que hacer nada. Entonces después me hiperenfoco en esos puntos negros donde yo digo, bueno, esto me podría derrumbar el proyecto. Y lo que yo hago en ese caso es solo cojo ese pedazo, hago la prueba de concepto sobre eso y eso me ayuda mucho a decir, listo, como ya logré solucionar esto de esta manera, ya completé todo el tramo, ¿cierto? Y me voy haciendo eso hasta que tengo el camino bien dibujado. Y es una manera que yo sé que es como, bueno, porque ¿qué es lo que yo he visto en donde la gente falla? Que intentan, o cuando intentan hacer la prueba de concepto, lo hacen de todo, ¿cierto? O dos, sí, intentan como meter mucha cosa. En cambio, yo me voy cogiendo pedacitos del camino y los hago solitos y yo digo, listo, eso funciona. Yo sé que Ok. hace poquito hicimos eso Sí. con la herramienta que nosotros usamos y es como, Ajá. ya sé cómo hacer este pedacito, ahora ya sé cómo hacer este otro pedazo y es como, ahora listo. Y después yo llego y se unen y ya, y ahí queda el muñeco bien dibujado. Yo siento que eso es como uno de los secretos o una de las cosas que yo he podido como codificar en mi cabeza que me ayudan a decir, listo, esto es el final y yo lo entiendo bien, estos son los pasos y dentro de los 100 pasos que hay que tomar hay 3 que no conozco, me voy a enfocar en esos 3, cuando ya los tenga, ya puedo decir con toda confianza que eso sale. Claro, como para dar un ejemplo muy práctico, ¿cierto? Aquí podríamos hablar y también llevándolo un poquito a la vida, al día a día de una persona. Y es como cuando yo sé que yo quiero, por ejemplo, trabajar en un lugar, ¿cierto? Cuando yo estoy buscando conseguir un empleo, cambiar un empleo, yo puedo meterme en la cabeza que yo quiero trabajar en Google. Y para trabajar en Google yo quiero trabajar te doy un ejemplo X, yo quiero trabajar en el marketing de Google. Y yo ya sé que para trabajar en marketing de Google tengo que hacer una serie de pasos, tengo que investigar qué necesitan estas personas. Cuando yo entro, reviso más o menos cuáles son las características que buscan en una persona y empiezo a desarrollarme desde ahí, ¿no? Digo, ok, de estas 10 requerimientos yo ya tengo estos 5 y estos 5 me faltan y tengo que trabajarle a, qué sé yo, aprender este otro idioma, ellos están buscando esta herramienta, tengo que aprender sobre más o menos estas herramientas, tengo que buscar sobre estas otras cosas, ¿sí? Y es empezar a desarrollar esas habilidades. En el momento en que yo ya sé que yo cumplo con esas habilidades, puedo empezar entonces a buscar de manera más tranquila o a presentarme más tranquilamente a los distintos cargos a los que estoy. Así como habrá gente que dice, no, yo no cumplo con los 10, pero me meto y me lanzo y luego llegan y se estrellan, ¿cierto? Entonces es parte también de planificar y visionar las cosas, pero fíjate que la importancia ahí es tener clara cuál es la visión final. Sí, y lo que te digo, yo siento que una de las cosas que he visto que la gente hace más mal en ese proceso de planear es, así como yo te acabo de dibujar los pasos para llegar a ese final que tú dices, yo siento que la gente ve los puntos negros como que no saben cómo son y lo que intentan es como planear alrededor de eso, es como no, pero entonces le agrego un día acá, le quito tal y aquí como planear para esa incertidumbre. Y yo siento que ahí es donde entra full la mentalidad de startup, que es como cómo unimos el proceso de lentificar, pero no lentificarlo de una manera como anticuada y
que como es como, no, es que duré un mes haciendo este plan donde tengo los puntos negros, pero los puntos negros al final del plan, ¿cómo están? Negros todavía. Sí, O claro. sea, que se vuelven un riesgo de que el proyecto llegue a ese punto negro Y se y caiga. se caiga, o toca ahí empezar o nos demoramos 6 meses más en ese punto negro de lo que pensamos. Claro. Y yo Cuando lo es que más siento, fácil saltarme los primeros 3 pasos e irme sí, directo a ese cuarto exacto. que sé que es el punto Yo lo que negro. siento que es el tema que le agrega a la startup o la mentalidad de startup que uno tiene que tener es, en vez de decir, no, no, ¿cómo vamos a considerar este plan así? No, quitemos esos puntos negros, porque si yo llego ahí y de primerazo sé que eso no se puede solucionar, hay que buscar otro plan, no seguir retocando eso. Y yo siento que esa es la diferencia de poder sacar algo de valor a simplemente decir, uff, no, es que se Sí, sí, gastó sí. harto tiempo en ese plan, Se para perdió nada, tiempo, ¿cierto? recursos. No, miremos a ver, cuando ya tengamos el plan clarito, Mm, con eso vamos. Y esa es la diferencia para mí. Pero entonces, lentificar, pero con el toque de la startup, me parece ok. que es como la receta acá. Bueno, eso ¿Qué está otra muy cosa tenemos hoy? interesante. Otro de los puntos que me llamó mucho la atención y que también creo que conecta mucho con este tema de los prototipos o de las proof of concepts es simplificar. Y eso es otro de los pilares grandes que se plantean para la productividad, porque a Ujú, veces el simplificar es la clave para poder llegar a resultados extraordinarios. ujú. Entonces, el ejemplo que tenemos para este caso es en Apple, ¿cierto? Cuando Jobs regresa a, cuando Jobs regresa, se te ocurrió algo. Sí. Cuando Jobs regresa a Apple, él se da cuenta que el equipo está trabajando en un portafolio enorme, ¿cierto? Y tienen demasiados productos en los que todos están trabajando. Y este hombre un día dice, basta. O sea, el día que él llega, se sienta, agarra en una pizarra, en un tablero y pone 2 líneas y, mejor dicho, separa lo que realmente nos da a nosotros. ¿Cómo se llama? Nos da resultados realmente, lo que el mercado está buscando realmente y en qué otras cosas estamos trabajando que de pronto no lo está pidiendo directamente el mercado, ¿cierto? Y basados en eso, él dice, ok, de todo este portafolio realmente lo único en lo que vale la pena que trabajemos es en estos 6 productos. Y pasan de una reducción, no me acuerdo, Luz, si tú tienes el número completo de cuántos productos tenían, pero sé que reducen más del 50% de los productos que tenían, es decir, quedaron en 4 productos en total. Es más del 50% la reducción que había de la cantidad total del portafolio en el que estaban trabajando. Y es la reducción a esos 4 productos únicos es lo que realmente les permite hacer 4 productos extraordinarios en vez de intentar hacer 30.000 productos ahí, Mediocres. sí, ahí a Ujú. medias. Y por eso mismo Apple realmente se identifica siempre. Y fíjate que hoy en día uno ve y Apple tiene sus 4 productos estrella. O sea, ellos tienen los Macs, tienen los iPhones y le han ido metiendo a otras cositas que ya cada vez se van volviendo más y más, las tablets, ¿cierto? Y ya entonces uno ve y ya todo el mundo quiere un smartwatch y demás, pero primero tuvieron que posicionar muy bien sus productos base. Entonces eso me parece clave. Además, pues Sí. bueno, ya si nos vamos a otros detalles, saben en qué momento soltar un producto. Incluso solo como para la gente que le gusta como pensar en esas cosas de producto, puede que el producto hoy en día sea solo uno. Y para Ujú. mí es el ecosistema. Tal cual, le meten esa, conectarlos todos y hacer que todos funcionen en armonía, tan bueno que es eso de Apple. Ujú. Entonces, tal cual, ese es el ejemplo que tenemos puntualmente entre como pilar base de la simplificación. ¿Qué piensas tú de la simplificación? ¿Por qué te parece que es importante o qué papel juega la simplificación en la productividad? Bueno, yo desde la teoría, voy a ir primero con la teoría, yo creo que desde la teoría que he visto yo en los libros, que la mayoría obviamente hablan de, es importante simplificar para que podamos ejecutar, o sea, yo aquí me voy mucho a la manera como siempre, cómo funciona el cerebro humano, y es lo limitados que somos en temas de memoria, lo limitados que somos en temas de recordar las cosas, y yo siento que ahí es donde viene el punto clave, y yo creo que esto lo conecta también mucho con lo que había dicho ahorita del norte y los pasos, y es, en vez de yo intentar coger los 100 pasos y meterlos todos como en mi mente y voy a decir, voy a verlo todo, digo, no, no voy a meter los 100 pasos, voy a meter un paso y voy a trabajar un paso a la vez. Y para Ujú, mí eso de trabajar un paso a la vez es simplificar para yo poder decir si logro o no logro solucionar algo puntual, ¿cierto? Y es verdad que uno dice así, si está o no está ujú. solucionado. Mientras que si yo intento tener 10, 20, 30 cosas, ahí es donde entramos como en un problema. Y eso lo digo como desde lo que yo veo en la teoría, para mí eso es lo que más jode un proyecto y es cuando se vuelve complejo, empiezas a tener demasiadas dependencias y hemos tenido episodios donde hemos hablado, cuando hablamos de fricción y todo eso, de por qué las dependencias son malas. Ujú. Tienes un montón de handoffs y es cuando un equipo se entrega esto y entonces ya no es culpa mía, sino que es del otro equipo, el otro equipo dice que no, entonces empieza a tener un montón de problemas de ecosistema y de conexión entre los sistemas que se vuelve, o sea, se vuelve un dolor de cabeza. Ujú. Y el hecho de no estar simplificado te implica que tienes que crear una cantidad de sobreprocesos para poder llevar esa complejidad adicional que le metiste. Y versus algo muy simplificado que persona que lo coja, persona que lo puede hacer Ujú. sin dependencias y todo eso. Entonces yo creo que todo eso hace parte para mí de la teoría. Ok, bueno, yo a eso, para mí,
Sí, me da mucha risa que mencionas eso de que solo lo entienden, porque yo creo que eso es algo de lo que se peca mucho en la tecnología, ¿no? El ingeniero, por lo menos, el ingeniero del común, generalmente peca mucho por eso, porque hacen sistemas súper pros que no entienden sino No, ellos. pero ahí sí también me voy full. Las personas, como obviamente también en ingeniería, yo creo que he conocido gente mucho más buena que yo en ingeniería, Ujú. pero la gente que más peso tiene, o sea, yo, como te digo, en el proyecto pasado trabajé con un señor que llevaba 40 y pico de años trabajando, literal trabajó en un reactor nuclear cuando tenía 14 años, o sea, era un man brillante. Y parte de lo que él hacía siempre era volver todo más sencillo. Y Exacto, si tú coges y ves lo que él hace, tú lo entiendes. Y aquí me precisamente. voy con algo. Esta frase me encantó. Y decía con el tema de simplificar, también la quería traer acá, y Ujú. decía, un maestro lo hace ver fácil, un principiante piensa que es fácil. Uf. Muy bien, Buenísimo, muy bien, muy buenísimo. bien. Eso me gustó mucho porque aplica demasiado. Y he estado a punto de tirarla en el proyecto actual. Yo creo que la va a tirar esta semana. Muy bien. Ok, yo pienso que eso es bien importante. Para mí, parte de hacer las cosas bien es hacer que la gente las entienda. Y si la gente no las entiende, pues entonces no están tan bien hechas. Sí, pero nosotros creo que también hemos dicho esto en el pasado y hay otro, que no me acuerdo quién fue, también es una frase muy célebre y muy conocida, que es la de, si hubiera tenido más tiempo, hubiera escrito una carta más corta. Ujú, Y yo pienso que todo eso va muy, muy de la mano con eso. O sea, el proceso más complejo es el proceso de simplificar y es lo que hace un maestro y es escoger y decir, listo, esto que parece tanta, lo voy desenredando y ya creo algo que es fácil. Yo pienso que así como tú dijiste cuando hablaste del ingeniero del común, yo pienso, para mí, conociendo un poco más de ingeniería, yo pienso que es más que del común, es el junior, ¿no? Es la ujú. persona que no ha tenido tanta experiencia y no sabe el costo tan grande que tiene un mal sistema. Porque un mal sistema, como decimos, de las bases y todo eso, te va a generar un dolor de cabeza constante y por siempre. Ujú. Mientras que algo muy bien hecho, muy simple, es algo que tú te desentiendes y le dices, listo, ya hice esto, tuve mi parte creativa, pero lo dejo ahí y yo sé que cualquier otra persona que entre va a poder tocarla, va a poder mejorarla, porque me tomé el tiempo de simplificarlo. El Claro. otro lado es, como te digo, la persona sin experiencia que dice, no, pues sale rápido y chao. Y después todos los días, hey, se dañó esto, arreglo. Ah, bueno. Hey, se dañó otra vez, voy a olvidar. Pues nunca logran hacer otras cosas porque siempre están amarrados a eso y es por esa falta de simplificar y de hacer bien el proceso. Sí, súper de acuerdo. Entonces, definitivamente son dos cosas que fíjate que van muy de la mano, ¿no? Y Y que también, dime. no, que también es que cuando dijiste que iba muy de la mano, justo lo dijiste, porque yo también iba a decir más que todo con el tema de identificar. Yo Ujú. pienso que el proceso que toma un maestro antes de empezar algo para pensar en cómo simplificarlo, eso ahorra un tiempo exponencial, Sí. tanto a corto, mediano y largo plazo. Entonces, esa parte también como para unir al tema de cómo simplificamos a través de parar, pensar y no Ujú. simplemente llegar y decir, muevo, 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 muevo. No, no muevo, pienso, dibujo, rayo, y ya digo, ah, listo, ya lo desenredé, ahora sí lo hago rápido. Tal cual. Y mira, a mí, por ejemplo, un ejercicio que me parece súper valioso y que en la empresa me ha funcionado un montón y en la vida en general, es a veces validar las ideas, porque a veces tú tienes una idea que en tu cabeza se ve súper simple, porque uno a veces ve las cosas muy simples Ujú. y a veces uno la piensa y dice, no, esto en realidad no es tan complicado. Y cuando se lo explicas a alguien más, cuando vas y lo validas con alguien más, cuando vas y lo compartes y a la otra persona le cuesta tanto entenderlo, tú dices, wow, no, esto no es nada complicado, no es nada sencillo, lo estoy complicando mucho. Ujú. ¿Cómo lo puedo hacer más sencillo? Que me parece que hace parte también de ese proceso y esa reflexión que la gente puede hacer y algo que yo recomiendo un montón es siempre intentar explicárselo a alguien más. Cuando uno tiene algo en la cabeza, lo mejor es intentar exteriorizarlo, escribirlo, no tiene que ser explicárselo a alguien más, hacerlo, hacer un diagrama, ponerlo en una tarea, explicarlo o setearlo, ponerlo gráficamente, lo que sea. Hacer ese proceso realmente te hace ver un panorama y exteriorizarlo te ayuda a verlo como más claro y empezar a decir, ok, esto me sobra, esto me quita, que es el famoso decoupling. A la larga, Ujú. si yo me tomo el tiempo de mirar todo lo que estoy haciendo y por qué está siendo tan complejo, puedo saber, ok, esto sobra, esto lo puedo quitar, esto lo puedo, para hacerlo más sencillo, más simple. Y a veces el secreto de la rapidez, ¿cierto? Es parar un momento, detenerse un momento y buscar hacer las cosas más sencillas para que se puedan hacer de verdad más rápidas. Entonces, eso me lleva mucho esta frase de think slow to act fast. La del Ujú. emperador romano. Sí, sí. ¿Cómo es que era? Apure, With haste slowly. apúrese lentamente. Eso, with haste slowly, apúrese Apúrese lentamente. lentamente, César Augustus. Ujú. Entonces, a veces hay que hacer las cosas, hay que detenerse un momento para que las cosas puedan fluir de manera más rápida. Bueno, y nuestro tercer pilar de hoy, ¿verdad? O el tercer tema importante que tenemos para hoy, también muy relacionado con la productividad, y esto lo hemos hablado ya en muchos episodios, es qué es urgente y qué es importante, ¿cierto? El ejemplo, ¿lo tienes o te lo paso? Bueno, el ejemplo de hoy es sobre lo urgente y lo importante
importante lo tenemos en Nokia. Entonces Nokia es una empresa, ¿no?, muy famosa, ya todos tuvimos un Nokia 1100, todos jugamos al Culebrita. Snake, sí, todos jugamos a la culebrita, y Nokia era un pilar y un referente muy grande en lo que era celulares en general. Nokia era realmente de las empresas más famosas y más populares, número uno en ventas, acciones en el techo, hasta que llegan los smartphones. Entonces llega iPhone, que ya sabemos, Steve Jobs se tomó el tiempo, simplificó las cosas, se enfocaron muy bien en sacar un muy buen producto, sacaron los primeros iPhone y a Nokia lo dejaron crudo, o sea, Nokia lo agarró desprevenido. Y desde el hardware, Nokia dijo, no, o sea, nosotros tenemos, ármese a alguien aquí una interfaz y empecemos a hacer teléfonos bonitos, que esta gente lo que tiene es que son teléfonos bonitos. Son teléfonos así táctiles, pro, bonitos, delgados, lo que sea. Y empezaron a intentar alcanzar a iPhone desde lo que era el hardware como tal, o sea, el teléfono como tal. Y no se dieron cuenta o no se detuvieron a pensar, ¿verdad?, en qué era realmente lo más importante. Para ellos lo que era urgente era poder tener un hardware y se dedicaron mucho a tener un hardware que para ellos era lo más urgente en su momento. Pero realmente no era lo más importante porque se quedó de lado o dejaron a un lado completamente las cosas que a la larga generaban más impacto y hoy en día son las que generan más impacto, y es la experiencia del usuario. Entonces ellos tenían un sistema operativo, se llama Symbian OS, para que te hagas una idea, nadie lo conoce, seguramente, quien nos escucha lo validará, pero Symbian OS era el sistema operativo que ellos tenían y lo que hacían era crear un teléfono tras otro, muchos teléfonos táctiles, uno mejor que el otro, pero todos con el mismo sistema operativo. Sí, yo, si no estoy mal dentro de eso, lo que entiendo es que cuando tú dices que lo tenían, es que lo compraban, ¿no? Ellos no hacían ese software. No. Ese era un software que corría como en 8 diferentes distribuidores corrían el software, ¿no? Entonces no era de ellos. Tal cual. Entonces ellos, pero nunca se preocuparon como por realmente buscar si ese era el adecuado o ese era el mejor. Claro, eso es algo muy interesante, eso es algo, o sea, y yo te voy a dar un ejemplo de lo que está pasando hoy en día, que para mí se compara mucho. Ejemplo, entre el iPhone y el Nokia, para seguir con el caso que tienes, cuando tú ves, hablando de ya retrospectiva, pues bueno, es brillante, ¿no? Pero hablando en retrospectiva, cuando tú ves los productos, ¿cuáles son los productos que se estaban vendiendo? Y yo creo que tú lo tocaste totalmente, y es, anteriormente el celular era un hardware, ¿cierto? Y lo que hizo Apple cuando lanzó el producto es que dijo, bueno, tenemos esta cajita, pero lo que hay adentro es maravilloso, es magnífico, o sea, va a revolucionar. Y ahí es donde falla la visión, y es decir, ok, es que ya no es un hardware con un software instalado, en realidad es un software, es porque todo lo de Apple funciona por fuera del iPhone, o sea, tú sacas del iPhone y te abres el computador y ahí está vivo el software que también está en el iPhone, ¿cierto? Entonces tú entiendes que el hardware es solo como la representación de ese software. La cajita. Sí, exacto, es solo la cajita. Donde viene guardado. Exactamente. Entonces, digamos que eso fue lo que para mí no entendieron ellos y dijeron, no, es que el celular es el hardware, ¿cierto? Y no era. La revolución totalmente fue que ya el celular era el software. Y a mí me parece que una persona que cogió eso, no sé si lo dijo y lo vio patentico y lo replicó, o si simplemente cayó en lo mismo, es Elon Musk. Y Elon Musk cogió y dijo, hey, es que el carro no es el carro es lo mismo, es algo inteligente, es un software, y lo de afuera, pues es lo de afuera, ¿no? Y a mí me parece que ese es el pecado de tu ver ahora a Tesla, pero no el pecado, no, pero es la innovación de tu ver ahora a Tesla versus el carro tradicional, que es como, bueno, tenemos ya este metal acá, ¿cómo le metemos a eso algún Algo computador, diferente, no sí. sé, algo? Y lo mismo, les pasa lo mismo. Tienen ese sistema, tengo un carro que tiene un sistema muy malo. Sí. Y falla mucho. Entonces, que es diferente porque es como, no, tenemos toda la caja por fuera y pensamos que es lo más importante, pero no caemos en cuenta que hoy en día el cambio que estamos teniendo es que el cerebro es lo que más funciona, y el cerebro pues es toda la parte del software. Y yo veo como ese comparativo en lo que le pasó a Nokia y a iPhone con la manera de pensar, por ejemplo, de un Tesla que se preocupa de eso, y pues bueno, que lo que le está pasando a los Claro. other car manufacturers. Y fíjate que en un principio era, porque ahí me doy mucho, es que esa idea me acaba de estallar la cabeza, pero es mucho a quien le estoy apuntando en el mercado, porque iPhone en un principio, ahorita pues ya no tanto, porque ya Sí, está masivo. sí, ya está más masivo, pero en un principio iPhone era un producto de lujo, ¿cierto? Ellos tenían muy claro que su producto iba a ser caro y lo iban a poder comprar únicamente ciertas personas, Igual que Tesla, tal cual, es que diste el ejemplo más similar precisamente por eso. Tesla en este momento no es un producto masificado, es un producto que, masificado, no sé si esa palabra existe, pero es un producto que solamente pueden comprar personas con cierto poder adquisitivo y ellos lo
tienen muy claro. Ellos no le están apuntando a un gran volumen de ventas, le están apuntando a un nicho muy específico. Aunque la estrategia ha evolucionado bastante de ser Sí, súper premium a ir abriéndose a muchos a muchas más. cosas, pero precisamente así mismo le hizo iPhone. iPhone Igualito. al principio también tenía, Sí, ya sí. se fue volviendo más y más, más y más Sí, todos sabemos que hiciste eso. affordable. Sí, se Más volvió alcanzable. más alcanzable, gracias. Uy, 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 tengo el español recrudo, pero en fin, eso me parece que es un muy buen ejemplo y es saber a qué le estamos apuntando. Entonces, ¿por qué es importante tener esa diferencia entre qué es urgente y qué es importante? Porque realmente en el ejemplo de Nokia, ¿qué es lo que pasa? Era urgente sacar una caja para meter ese software, Sí, ¿verdad? Pero lo importante era la experiencia del usuario, era sí, lo que había por dentro de la caja y ellos se quedaron en intentar atajar lo claro. importante, Claro, yo ahí me voy a ir lo a, urgente. me voy a ir a dos, me voy a ir a dos libros que creo que tienen para mí la receta de lo urgente versus lo importante. Ujú. Uno es un libro que a ti no te gustó, que es las cuatro disciplinas de la ejecución, pero en Ujú. general a mí algo, el concepto que me gustó del libro es lo que ellos llaman el torbellino. Y a mí me gusta cada vez cuando empieza un día, cuando siento que el torbellino me llega, ¿cierto? El Ujú. tornado de cosas como, es que está fallando tal cosa, lo Todo urgente, se va sí, todo lo así, urgente. No, es que esto es para allá, esto es para ayer, esto es para todo está mañana, mal. ¿cierto? Todo está Sí. mal, el torbellino, a mí el torbellino me ataca rápido en el día. Pero a mí me gusta mucho tener eso fresco en el libro porque yo siempre lo pienso, digo, listo, este es el torbellino, yo me voy así como, Me me alejo, extraigo, sí, me sí. alejo de eso, lo veo allá y digo, no, no me está afectando y tengo un espacio para pensar en lo importante. Y después Ujú. digo, listo, del torbellino, qué cosas de verdad son urgentes y no simplemente que se metieron ahí en el torbellino como, no, si esto, métalo eso ahí también en el torbellino, ¿no? Qué cosas de verdad son urgentes, hago estas y me paso a lo importante. Eso me parece que es como una manera que para mí es muy, muy importante como trabajar frente a eso. Y lo segundo es el libro, un libro que no tuve la oportunidad de hablarlo todavía en el podcast, pero que me encanta, que se llama The Customer Value Chain o la Ujú. cadena de valor del cliente. Y yo pienso que eso es algo que todas las empresas siempre se tienen que preguntar y es cuál es el valor final que nosotros le estamos Ujú. dando al cliente. Y muchas empresas caen en lo urgente y no lo importante porque se les olvida porque existen, ¿cierto? Y es como, no, nosotros existimos para vender celulares y nosotros vendemos estas piecitas ahí que estamos haciendo. Bueno, nadie quiere esa caja que usted tiene ahí. ¿Qué es lo que quiere la gente? Comunicarse, entretenerse, tal cosa, todo eso. Y yo digo, bueno, ya sé qué quiere la gente, entonces, ¿cómo me voy a darles eso? ¿Cierto? Y no les doy eso creando una caja con más botones, un botón mano. ¿Qué es lo que les puedo dar por ahí? Y yo siento que ahí es donde se rompen las empresas. Y Ujú. el caso de Nokia es muy bueno porque es diferente al caso de Blockbuster, que es como el que siempre damos, Sí, ¿no? sí, sí. Pero que le pasó lo mismo, ¿cierto? Que Ajá. le pasó lo mismo. Es como, no, nosotros estamos facturando películas y las cosas, pero no saben cuál es el bien que le están dando, o sea, el Ujú. valor que le están dando al cliente. Y si una empresa, entonces, ahí es donde lo uno. Para mí, las empresas son las que conforman la empresa, los líderes de las empresas tienen que tener siempre ese torbellino en una perspectiva, o sea, no meterse en adentro. Un líder no se puede meter adentro del torbellino. El líder tiene que tener la perspectiva, ver el torbellino y estar lo suficientemente alejado del torbellino para sentarse y decir, esperen, ¿qué es lo que verdaderamente le da valor a nuestro cliente? Ujú. Es esto. Dejemos el torbellino aquí, vamos a hacer esto y tal. Y yo siento que ahí es Claro. donde está un punto muy importante. Eso, macro. Tengo algunos tips también como para decir que Ujú. tips puntuales. Tips micro, dale. ¿Ya? De una. No vas a decir nada de lo macro. No, de lo macro, realmente es que tengo ya casos demasiado puntuales en mi cabeza porque claramente quien tiene la visión del producto, pero también va mucho hacia lo macro, ¿no? Quien tiene la visión del producto es quien debe intentar priorizar esas cosas. La visión del cliente es quien debe conectar, hacer ese puente entre, ok, esto es lo que realmente se va a ver, de esta manera es que se tiene que priorizar, Ujú. ¿cierto? Esto lo hemos hablado mucho, esto es parte del project management que se debe hacer, siempre es agarrar qué es lo que más valor me aporta, en qué orden lo puedo poner para que haga sentido y para que el cliente lo vea rápido y el cliente lo compre rápido, ¿sí? De manera organizada y estratégica. Pero pues ya también está, no sé si eso es lo que tú quieres hablar de la parte micro, pero también está cuando yo estoy en mi día a día, ¿verdad? Por ejemplo, un ingeniero o otra persona que no tenga un contacto tan directo como el project manager con el cliente, cuando yo estoy organizando mi día a día también es ver qué de lo que yo hago le aporta más valor a la empresa, ¿sí? Ujú. Porque, por ejemplo, si yo tengo 7 tareas y de las 7 tareas yo veo que 2 bloquean a alguien más y las otras 4 no, ¿sí? Pues entonces, y todas son urgentes o todas son importantes, Ujú. también tener ese tipo de cosas en mente, ¿no? ¿Qué le aporta más valor a mi equipo? Entonces, Ujú. de lo que yo hago, ¿qué le puede aportar más valor a mi equipo? Que es algo que yo mencioné hace poco y también lo tengo muy en mi cabeza, intento recordármelo todo el tiempo, es de lo que yo hago, ¿cómo puedo aportarle más? Especialmente yo, por ejemplo, en la empresa, yo no trabajo directamente ni programando ni haciendo nada a nivel de desarrollo, ¿sí? No, porque me han dicho que no debería.
Y por ende yo tengo que buscar las áreas en las que yo realmente le puedo aportar más valor. Y a veces, claro, yo quiero sentarme como a pensar en soluciones para mi cliente, en soluciones para, o en estrategias, o en cómo hacer más bonito algo, o en cómo enganchar más al cliente por un lado. Pero realmente en este momento en lo que yo puedo aportarle más a la empresa es desbloqueando a la gente, ayudándole al equipo, priorizando, dando una guía, ¿sí? Entonces puede que lo que a mí me gusta mucho hacer y que sé que es importante y que sé que le aporta valor, perdón, que sé que no, sí, que es importante y que le aporta valor a la empresa, no es realmente tan importante, ¿sí? Entonces, por ende, yo tengo que buscar de las cosas que yo puedo hacer, qué es lo que más valor le aporta. Entonces, digamos que a nivel micro, eso es lo que yo veo, ¿no? Pero no sé tú qué veas a nivel micro. No, a nivel micro, yo estaba pensando en el tema del torbellino y del libro de las 4 disciplinas y yo pienso que de ahí del libro y también creo que lo he escuchado con Jeff Bezos, que él dice que hasta que un proyecto no tiene un responsable, el proyecto nunca avanza. Yo pienso que cuando uno segmenta muy bien las actividades y los proyectos que hay dentro de la empresa, se define muy bien, como por ejemplo, y eso lo hemos hecho, ¿no? Como quienes atacan más lo urgente versus quienes atacan más lo importante. O si es una misma persona, qué porcentaje de tiempo le dedico a Invierte lo cada urgente hora. versus y saber tomarlo de esa manera, ¿cierto? Yo pienso que eso es muy importante que exista y estaba hablando mucho de eso, el responsable de lo urgente, el responsable de lo importante y que hayan personas que estén con esa responsabilidad singular de sacar adelante un proyecto importante y eso tiene que existir. Muchas veces no y es simplemente como que no, démosle a esta persona el proyecto terciario que es muy importante y pues ¿qué va a pasar? Pues va a quedar en el torbellino, nunca va a tocar el proyecto importante y la empresa se va a quedar sin entregar el valor de verdad al cliente. Para mí eso era como un tema muy importante Ok, y no urgente. bueno, reflexiones del capítulo de hoy. Yo tengo una buena. Comparte. Sí, nosotros empezamos hablando en el capítulo, estábamos hablando de todo el tema de lentificar, estuvimos hablando de proyectos grandes, estuvimos hablando de lo malos que somos también para planear y para el forecast, ¿cómo se dice eso? Para prever, para generar. Prevenir. Sí, pero Bueno, para hacer forecast. predicciones. Eso, para predecir cómo va el proyecto. Entonces, había algo que me gustó mucho, y eso es más como de la naturaleza humana, Ujú, que me parece muy interesante, y es que el humano es un ser optimista. Y gracias a eso es que a pesar de que los números siempre están en contra, el humano igual se mete y dice, ujú. sí se puede. Que es que hay 900% de que el proyecto va a salir. Bueno, pero el mío no, el mío va a ser diferente. Y eso es interesante, es motivante, porque eso mismo es como lo que nos ha permitido atacar proyectos grandes y avanzar, ¿cierto? Porque imagínate ese ser 100% lógico que te diga y te diga, listo, vamos a construir algo tan maravilloso como el Sydney Opera House, ¿cierto? Que es como ese tema. Y digan, no, eso se demora 20 años, no se va a hacer y nunca se hace. Pero los humanos no somos así, los humanos somos como, bueno, sí se puede, sí se puede, ¿y qué tal? ¿Y sí lo puede hacer en tanto tiempo? Sí, 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 bueno, listo, y ¡pum! Arranca. Ujú, Hay unos temas que me parecen muy, muy interesantes también desde el lado de la psicología que hablaban en el libro y es cuando tú piensas en un proyecto grande, qué tanto es político versus qué tanto es certero, ¿no? O sea, qué tanto es como la ciencia y versus qué tanto es político. Hay algo que me parece muy interesante y para mí que yo he trabajado como pues, casi siempre como independiente manejando mis propios proyectos, yo he visto este fenómeno y me gusta ponerlo ya como en palabras y es cuando tienes un proyecto, lo más importante que tú tienes que decir es con confianza, sí, sí ujú. se puede, ¿cierto? Y ahí hablamos del optimismo humano. Y eso es algo político, ¿cierto? Es algo político porque cuando tú dices que sí se puede versus otro que dice, no, es que no creo que se pueda tal cosa, tú empiezas, ¿cierto? Y ahí llegamos a un punto que es una de las falencias que tiene el cerebro y es lo que llaman costos hundidos. Ujú. Y yo siento que para que las cosas a los humanos se nos den, caemos siempre en ese juego. O sea, las personas más exitosas son personas que han vendido con un sí confiado, han empezado y han, como decía en el libro, acabar el hueco, porque o sea, estaban haciendo edificios, ¿no? Acabar el hueco, pero ya cuando el hueco es tan grande que la gente dice, no, pues, ¿qué vamos a hacer con el hueco tan grande? Toca terminar. Es Sí. que se va a demorar el doble. Pues termínelo, ¿sí me entiendes? Y eso es lo que hace que al final sí se logren hacer las cosas. Entonces, a pesar de todo eso, una de las reflexiones que yo quería dar y quería explicarlo también con un poco de ciencia de los costos hundidos y todo eso, es que a pesar de todo, hay algo que es muy bonito de la humanidad, es ese ámbito optimista y yo siento que eso es lo que nos permite avanzar como avanzamos nosotros hoy en día y a crear proyectos gigantes. Mm. Entonces, obviamente, tenemos que aprender cómo gestionamos mejor los proyectos, pero no hay que recordar, o no hay que olvidar que este optimismo y esto es lo que hace que podamos. Entonces, ya saben que para la próxima vez que les pregunten si se puede hacer un proyecto, digan sí Claro con que sí. confianza. ¿Podemos tener esto en 2 días? Sí. Claro que sí.
Ok, ok, muy buena reflexión. No sé si tenemos preguntas para el capítulo de hoy. Vamos a dar 3 reflexiones de cada uno de los temas, ¿no? Entonces, sobre slowdificar o lentificar, sobre simplificar y sobre lo urgente versus lo importante. Una reflexión de cada uno. ¿Tú de cuál la quieres dar? Para mí, yo pienso que para mí la reflexión es cómo unes los 3 conceptos y de verdad creas una organización productiva, ¿cierto? Para mí esa es la reflexión. ¿Por qué? Porque así como lo vimos con el lentificar y Simplificar. simplificar, están de la mano, ¿no? Para poder tú llegar a simplificar, debes de pasar por el proceso de lentificar. Tú, Ujú. antes de simplemente meterte a hacerle, tienes que parar, diseñar en tu mente y para poder ir rápido. Yo pienso que todo eso también está muy conectado con la parte de cómo priorizamos. Y es, si tú haces el proceso anterior, pero con Ujú. lo equivocado, tampoco vas a llegar a ningún lado. Entonces empieza por decir, listo, esto es lo más importante que tengo que hacer, paro, lo pienso bien y después, simplifico la ejecución. Muy de acuerdo. Yo creo que mi reflexión, que también va como un poquito más hacia la manera en la que se conectan las 3 cosas, es que esto es algo cíclico. Es decir, no, para mí no pueden coexistir ninguna de las 3 cosas sin la otra. Es decir, y es literalmente cíclico. Yo tengo que detenerme a priorizar. O sea, es que detenerse y pensar es lo más importante de todo. Y pensar es un proceso que toma tiempo. Uno no puede tomar ningún proceso a la ligera. Para mí, esa es la importancia más grande de slowdificar, es realmente tomarse de slowificar, yo sigo diciendo mal esa palabra, de lentificar. La parte clave de lentificar realmente, o más bien el éxito de cualquier acción que yo haga es lentificar mi proceso de planeación. Y para mí el proceso más importante en el que uno debe lentificar es el de la planeación. Y parte de saber si algo es urgente o es importante es planear, es priorizar de manera acorde, es realmente ver el impacto que tienen unas cosas y otras, cómo están todas conectadas entre ellas. Y para poder hacer las cosas urgentes o importantes, también hay que saber hacer las cosas simples. Entonces, para mí las 3 cosas se conectan entre ellas todo el tiempo y son cíclicas. Siempre hay que estar haciéndolas constantemente en distintas etapas, y todas se interconectan entre ellas en distintos momentos. Entonces, para mí lo más importante, o mi reflexión más grande aquí es, si realmente queremos ser más productivos, hay que tomarse el tiempo de hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien, realmente hay que entrar a tomarse el Rectificar. tiempo de hacerlas. Sí, Buenísimo. entonces, bueno, esas serían mis reflexiones. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Listo. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias por escucharnos en esta ocasión y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Chau, chau.